Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Bienvenidos en esta mañana a nuestro devocional Hablando con Dios en casa. Qué bueno es el Señor, ha sido maravilloso Dios para con cada uno de nosotros, nos ha bendecido, ha mostrado su infinito amor y misericordia y por eso vamos a elevar una palabra de gratitud en oración al Todopoderoso. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, Dios del cielo, tu autoridad, tu soberanía, tu poder, Señor, y sobre todo tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por estar ahí siempre a nuestro favor, Señor. Gracias por pelear por nosotros, Señor, y por ayudarnos en todo momento, Señor. Yo te pido por aquellos que están, oh Dios del cielo, padeciendo enfermedad, tribulación, angustia, persecución, hambre, Señor, oh Dios del cielo, para que tú seas obrando un milagro, para que tú seas proveyendo, Señor, para que tú seas glorificándose grandemente en cada vida y en cada corazón, Señor. Muchas gracias, Padre, por todas tus bondades, Señor, y por todas tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana quiero leer una porción de la palabra que está en Hechos capítulo 2, versículo 43, y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Qué hermosa porción de la palabra para compartir esta mañana, este devocional que lo he titulado Tiempos Inolvidables. La iglesia, en Hechos capítulo 2 en adelante, es el inicio del avivamiento, del mover del Espíritu Santo, es el inicio de una gran bendición para la iglesia. Y aquí podemos ver o podemos contemplar, como se dice a través de la palabra, esta porción y nos enseña por qué la iglesia primitiva se hizo inolvidable. Y hoy compartir unas cualidades que hizo que la iglesia primitiva sea inolvidable en estos tiempos aún. Que nosotros en estos tiempos debemos tener en cuenta esa iglesia que comenzó, como decimos, comenzó con pie derecho, comenzó bien, comenzó a hacer la obra que el Señor les dijo que hicieran. Y aquí les voy a compartir primero el versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué quiere decir que tenía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva vivían en lo sobrenatural de Dios. La iglesia en esos tiempos vivía en lo sobrenatural de Dios. Cuando el Señor se glorifica sobrenaturalmente con milagros, señales, con prodigios, con bendición, viene el temor de Dios sobre la iglesia, el temor de Dios sobre toda persona. Hay que tener en cuenta que esto hizo que la iglesia primitiva fuera inolvidable. Sabían o vivían en lo sobrenatural del Dios. La iglesia primitiva también tenía comunión los unos con los otros. Versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La comunión entre la iglesia, la comunión entre ellos, cómo se comunicaban, cómo se comprendían, cómo hablaban el mismo lenguaje, cómo vivían en la misma fe, cómo estaban juntos en oración, en ruego, cómo estaban. Todos tenían sus miradas en el Señor, había comunión. Ellos no luchaban por quién era el más grande, porque quién era el que tenía
mejor posesión o por quién era el que sobresalía. Ellos vivían en comunión los unos con los otros. Esto hace que la iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia de bendición cuando hablamos el mismo idioma, cuando comprendemos que debemos vivir en comunión los unos con los otros, no en problemas, no en peleas, no en dificultades, no teniendo riñas o contiendas, no, sino viviendo en comunión los unos con los otros, amándonos y respetándonos tal cual somos, con diferencias, con diferente forma a veces hasta de pensar, pero vivimos la vida de Cristo y vivimos la fe de Dios. Entonces eso hace que haya comunión, el respeto mutuo, el respeto del uno del otro. La iglesia tenía comunión. El versículo 45 dice la palabra: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué quiere decir este versículo? Había compasión entre ellos, vendían sus propiedades y las compartían los unos con los otros. Hoy en día somos muy ajenos a la necesidad de otro, pero si Dios te ha bendecido y usted tiene la forma, no sea ajeno a lo que está pasando. Usted puede decir: la iglesia nos dio ejemplo del compartir aún sus bienes, aún sus propiedades, aún lo que tenían, lo compartían para así ayudarse. Hoy en día tenemos que mirar en ese ejemplo y decir: nosotros podemos, con lo poco que tenemos o lo mucho, también ayudarnos los unos a los otros. La Biblia dice que si ves a tu hermano pasando necesidad, no te escondas de él. Entonces nosotros podemos también ayudar, poner un granito de arena en ayudar, en alivianarle la carga a otra persona, en alivianarle la carga a otro que está pasando dificultad, y mayormente a los de la fe. Que la palabra de Dios dice que los que no proveen para su casa, para su propia casa, ellos, dice la Biblia, que son peor que un incrédulo. Nosotros debemos proveer para nuestra familia, ayudarnos mutuamente, alivianar la carga de aquel que está pasando dificultades. Nosotros en nuestra manera de vivir podemos ayudar con algo, no mucho, de pronto o mucho, lo que Dios te haya dado y lo que Dios ponga en tu corazón. La iglesia primitiva entregó todo, sus bienes, y los repartían. Había compasión entre ellos, se amaban como hermanos en Cristo Jesús. Si alguno estaba pasando una necesidad, es como cuando tenemos un amigo y decimos: la necesidad de él es la mía. Es como cuando tenemos nuestra familia pasando necesidades y decimos: la necesidad de mi familia es la necesidad mía. Es tiempo de mirar estas cualidades que tenía la iglesia primitiva y nosotros tenerlas en cuenta y siempre estar ahí y no olvidarlas. El versículo 46 dice la palabra: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto quiere decir que habían o tenían sentido de pertenencia. La iglesia tenía sentido de pertenencia, estaban en el templo. Hoy estamos pasando momentos difíciles, pero podemos volver al templo, podemos volver a decir: yo pertenezco a la iglesia de Cristo, y aún más yo pertenezco a la iglesia donde nací, donde estoy, donde he estado, para ayudarla, para bendecirla y también para yo ser formado y también para ser bendecido por el Dios del cielo. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia es decir: yo pertenezco a este lugar y este lugar me apropio, sin ser mío, pero me apropio como si lo fuera. Y puedo cuidarlo, y puedo ser parte de la bendición y parte del avivamiento y parte de la ayuda que tanto estamos necesitando. Nuestra iglesia, nuestro ministerio Semilla de Fe, nuestro concilio de las asambleas de Dios y también la iglesia de Cristo. Estamos en el sentido que debemos tener. Nosotros, como pueblo del Señor, la iglesia primitiva, permanecían en el templo, y hay que volver a tener en cuenta que el templo es un lugar muy bueno para estar, para pasar, que venir a la casa de Dios es un privilegio. El versículo 47 dice la palabra:
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia era adoradores en espíritu y en verdad. La iglesia primitiva adoraban en espíritu y en verdad. Alababan a Dios, glorificaban a Dios. Y dice la palabra que el pueblo, al ver estas cualidades que tenía la iglesia, el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Iban llegando personas deseosas de estar en esa iglesia que tenía estas cualidades, que Dios se glorificaba grandemente en esta iglesia, que tenían compasión, que eran unidos en esta iglesia, que ellos sabían a quiénes pertenecían y allí quería estar la gente. Entonces podemos ver a través de esta palabra que el Señor quiere que nosotros no olvidemos esos tiempos inolvidables, como lo fue el tiempo de la iglesia primitiva. Señor, en esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que nos ayudes. Señor, que nos ilumines con tu precioso Espíritu, Señor, cada día, como iglesia, Señor, y nosotros como aquellos que los guiamos, oh Dios del cielo, a la palabra, a vivir una vida, Señor, agradable delante de tus ojos, Señor, cada día más, Señor, y a predicar, Señor, y a poner ejemplos, Señor, oh Dios, con nuestra vida, Padre Celestial, de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, Señor, para tu pueblo. Que no nos olvidemos, Señor, del gran ejemplo que nos dejó la iglesia primitiva, para nosotros ponerlo en práctica, para nosotros, Señor, mostrarlo, oh Dios, a una sociedad, a un mundo que lo está necesitando, Señor, a una humanidad necesitada de Dios. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.